Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Biden anuncia nuevas normas sobre el control de armas y algunos critican que las medidas violarían la segunda enmienda. Un exjugador de la NFL es el sospechoso de un trágico tiroteo en Carolina del Sur que dejó 5 muertos. Un especialista en inmigración advierte que el cruce ilegal de fronteras también podría desencadenar atentados terroristas en el país. Un alcalde chavista desató una ola de críticas por marcar las casas de venezolanos contagiados con el virus del PSC. El presidente Biden está tomando acciones ejecutivas sobre el control de armas. Hoy el mandatario dio a conocer las medidas que tomará el gobierno de inmediato. Sin embargo, Biden dijo que le gustaría poder hacer mucho más. Melina Weiskopf de NTD tiene más información desde la Casa Blanca. Biden va a tomar 6 acciones ejecutivas sobre el control de armas. En los próximos 2 meses, el Departamento de Justicia propondrá un conjunto de normas para detener el aumento de las armas fantasmas o caseras y ampliar la Ley Nacional de Armas de Fuego a los rifles de cañón corto, lo cual significa que si alguien compra una abrazadera para una pistola, deberá registrarla en la Secretaría del Tesoro y pagar una tarifa de $200. Biden rechazó las afirmaciones de que sus acciones ejecutivas son una extralimitación. Él calificó de extraño pensar que sus acciones violan la segunda enmienda. Estos son argumentos falsos que sugieren que están en juego los derechos de la segunda enmienda por lo que estamos hablando, pero ninguna enmienda de la Constitución es absoluta. El Departamento de Justicia también publicará un modelo de leyes de bandera roja para alentar a los estados a aprobar estas leyes. Las leyes de bandera roja permiten a los familiares o a la policía solicitar una orden judicial que retire temporalmente las armas de fuego a las personas que puedan suponer un peligro para ellos mismos o para los demás. Quiero ver una ley nacional de bandera roja. El mandatario también está pidiendo al Departamento de Justicia que emita un informe anual sobre el tráfico de armas para ayudar a evitar que éstas lleguen a manos de delincuentes. Biden usó el aumento de la delincuencia para abogar por las leyes de control de armas más estrictas, pero algunos dicen que hay más contexto para considerar sobre el aumento de la delincuencia. Los lugares en donde los fiscales de distrito no están procesando muchos casos, el crimen está aumentando. Ahora no hay libertad bajo fianza para muchos delitos, en donde la gente ni siquiera está obligada a tener libertad bajo fianza. Esto está causando que el crimen aumente. Biden también quiere que las víctimas de la violencia armada puedan demandar a los fabricantes de armas, y a algunos les preocupa cómo se desarrollaría esto a largo plazo. Si un criminal cometiera un delito con un arma, el fabricante podría ser demandado por los daños, lo cual sacaría a todos los fabricantes de armas de Estados Unidos fuera de negocio. Sin embargo, Biden dijo que le gustaría poder hacer aún más. También deberíamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país. Con estas acciones ejecutivas, Biden también está invirtiendo $1.000 millones para financiar programas de intervención contra la violencia armada. El presidente también quiere destinar otros $5.000 millones a este esfuerzo y eso está incluido en su paquete de infraestructura. Biden también pide al Congreso que apruebe más leyes de reforma de las armas para que sean más duraderas, pero una legislación como esta se enfrenta a una batalla difícil en el Senado con una mayoría tan reducida, a menos que los demócratas puedan encontrar una forma de evitar el filibusterismo. Gobernadores y legisladores opinan de las leyes de uso de armas propuestas por Biden. Algunos dicen que sus acciones infringen la segunda enmienda, otros dicen que ayudan a reducir la violencia. Tenemos los detalles. El presidente Biden afirma que sus órdenes ejecutivas sobre las armas no infringen la segunda enmienda, pero la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, lo ve de otra manera.
Ella dice que retirar las armas con las leyes de bandera roja es una infracción. La segunda enmienda establece: el derecho del pueblo a tener y portar armas no será infringido. Según la Biblioteca del Congreso, el significado de la frase no es evidente y ha dado lugar a muchas interpretaciones, pero la Corte Suprema no ha tomado muchas decisiones al respecto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está de acuerdo con los planes de Biden. Ella afirma que sus acciones ayudarán a salvar vidas y a reducir la violencia en la comunidad. Según Archive.org, más de 11,000 personas murieron por algún tipo de violencia con armas de fuego este año, pero la mayoría fueron por suicidio. 132 de ellos fueron por tiroteos masivos. Según Gifford Law Center, los homicidios con armas de fuego afectan de forma desproporcionada a los estadounidenses negros. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que Biden está amenazando los derechos para portar armas. Quiere convertir a Texas en un estado santuario de la segunda enmienda. El representante del estado de Ohio, Mike Loichik, dijo que los estadounidenses deben defender sus derechos ahora, antes de que sea demasiado tarde. En febrero presentó la Ley de Refugio de Seguro de la segunda enmienda. Designaría a Ohio como un estado protector de la segunda enmienda. El proyecto de ley afirma que los estados tienen derecho a defender las libertades sobre el gobierno federal. Un tiroteo en la tienda Kent Moore Cabinets en Bryan, Texas, dejó un muerto y 4 heridos. Se presume que el atacante fue un empleado del establecimiento. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que las fuerzas policiales lograron capturar al sospechoso y que él y su esposa se encuentran rezando por las víctimas. El jefe del departamento de policía, Eric Busk, dijo que los heridos fueron trasladados al hospital St. Joe y una quinta persona fue hospitalizada por un ataque de asma. Hasta el momento, se desconocen detalles sobre el sospechoso y el motivo del crimen. Otro tiroteo en Carolina del Sur cobró la vida de 5 personas la noche del miércoles. El sospechoso fue identificado como un exjugador de la NFL que también murió a causa de las heridas autoinfligidas. Tenemos las últimas actualizaciones. Los investigadores creen que Philip Adams, exjugador de la NFL de 33 años, es el sospechoso del mortal tiroteo de Carolina del Sur. Se cree que mató a 5 personas antes de acabar con su propia vida. Una vez iniciadas las investigaciones, pudimos señalar a Philip Adams como sospechoso de este incidente. También nos enteramos que Adams vivía cerca de donde ocurrió este incidente, justo al final de la carretera. El miércoles por la noche, la policía respondió a las llamadas sobre un tiroteo en el condado de York, Carolina del Sur, cerca de Charlotte, en Carolina del Norte. Encontraron a 5 personas muertas en su casa, un destacado médico, su esposa, sus 2 nietos y uno de sus trabajadores. Otra persona sufrió heridas de bala. El jueves por la mañana, la policía localizó la casa de Adams. Alrededor de las 2:30 de la mañana, confirmamos que el señor Adams, el señor Philip Adams, el sospechoso, había fallecido en el dormitorio de su casa. El sheriff dice que no vieron que el sospechoso se disparara a sí mismo, pero vieron heridas de bala autoinfligidas en su cuerpo. No pudieron confirmar si Adams fue uno de los pacientes del médico. Adams fue jugador de la NFL de 2010 a 2015 y jugó para 6 equipos diferentes. El sheriff dice que Adams también tenía otros cargos criminales. Emitimos algunas citaciones de tráfico en febrero de 2021. Estos fueron algunos cargos leves. Y luego tiene algunos cargos criminales pendientes de 2016 que ocurrieron en Carolina del Norte. 2 de las 5 víctimas eran menores de edad. La más joven tenía solo 5 años. La única víctima superviviente estaba hospitalizada con graves heridas. ¿Cuál es el riesgo de que los terroristas entren a Estados Unidos a través de la frontera sur? La Casa Blanca dice que encontrar terroristas conocidos y sospechosos es algo muy poco frecuente, pero un experto en la materia dice que hay mucho más que eso y advierte de riesgos mayores bajo las políticas de la administración Biden. Solo se necesita que crucen unos pocos terroristas para llevar a cabo atentados. Eso literalmente cambia el curso de una nación durante años y años y años. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, anunció el lunes que había capturado en la frontera a 2 ciudadanos yemeníes que figuraban en la lista de vigilancia del terrorismo del FBI y en la lista de exclusión aérea. Pero la CBP no tardó en borrar de su sitio web el comunicado de prensa que anunciaba las detenciones.
La agencia dijo el martes que el comunicado no fue debidamente investigado y que contenía información confidencial. Todd Bensman, investigador principal de seguridad nacional en el Centro de Estudios de Inmigración y exgerente de inteligencia sobre terrorismo, dijo que no le sorprende que la agencia haya eliminado el comunicado de prensa. No podía imaginar que dejaran eso, principalmente porque creo que ese tipo de personas que cruzan la frontera contradice el discurso de la izquierda demócrata de que no hay amenaza terrorista en la frontera. Bensman lleva años dando la voz de alarma sobre la amenaza de los terroristas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Incluso escribió un libro sobre el asunto y sobre cómo Estados Unidos lo está contrarrestando. Pero, como dice el título de su libro, la batalla es encubierta. Tras los atentados del 11 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional desplegó programas antiterroristas en la frontera sur y en toda América Latina con el fin de detectar y detener a los yihadistas que se dirigen a la frontera. Bensman afirma que a lo largo de los años se ha capturado a muchos sospechosos de terrorismo, pero dice, a menudo son capturados antes de llegar a la frontera y que el público estadounidense rara vez se entera de estos casos. Los pocos, como estos dos yemeníes, que realmente llegan a la frontera, se suman a un número relativamente pequeño que hace que parezca que no es una gran amenaza, pero el hecho de que los profesionales de la seguridad nacional estadounidense hayan mantenido estos programas durante 15 años seguidos, le dice que al menos los profesionales creen que hay una amenaza y que es lo suficientemente importante como para mantener estos programas. Y como hemos visto a lo largo de los años, no hacen falta muchos terroristas para llevar a cabo grandes atentados. Bensman señaló los ataques terroristas en Europa a raíz de la crisis migratoria masiva, también conocida como la crisis de refugiados. Dentro de ese flujo, ISIS envió células operativas, una de ellas de 27 personas camufladas entre los inmigrantes, y llevaron a cabo los ataques de París en noviembre de 2015. Y mucho más tarde, los devastadores y sangrientos atentados de Bruselas. Pero Bensman dijo que esto y la crisis fronteriza se pueden prevenir con una fuerte seguridad fronteriza. El principal mensaje que el público estadounidense no está recibiendo es que esta fue una crisis totalmente prevenible. Fue causada al 100% por la administración de Joe Biden, incluso antes de que asumiera el cargo. No habrá deportaciones en los primeros 100 días de mi campaña. El lunes, el subjefe de la CBP dijo que más de 100.000 personas que cruzan la frontera ilegalmente evitaron ser detenidas en marzo. Los agentes fronterizos aseguran que les falta mano de obra en la frontera porque más agentes tienen que ayudar en las desbordadas instalaciones de procesamiento de migrantes, dejando partes de la frontera desatendidas y vulnerables. La patrulla fronteriza informó que capturó ayer a un miembro de la pandilla MS-13. Fue detenido en California tras cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Eso ocurre mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, pide a Biden que cierre un albergue de niños inmigrantes tras las denuncias de abusos sexuales. La patrulla fronteriza dice que atrapó a un miembro de la pandilla MS-13 el miércoles cruzando la frontera entre Estados Unidos y México hacia California. Un agente que patrullaba las montañas en el sector de San Diego descubrió a varios hombres cerca del muro fronterizo. Fueron detenidos y llevados a una estación de la patrulla fronteriza. Una revisión de los registros reveló que uno de los hombres era un miembro documentado de la banda MS-13. El salvadoreño de 28 años será procesado y deportado en una estación local de la patrulla fronteriza. Y Texas está iniciando una investigación sobre las acusaciones de abuso infantil en una instalación federal de inmigrantes en San Antonio. El gobernador Greg Abbott dijo el miércoles que 2 agencias de Texas recibieron pistas separadas. Las denuncias alegan que los niños del Coliseo Freeman han sido agredidos sexualmente, descuidados y expuestos al virus del PSC. Esta instalación es una pesadilla para la salud y la seguridad. Para acabar con este abuso, el gobierno de Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación. Abbott dijo que los Rangers de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas investigarán las acusaciones. El senador de Texas, John Cornyn, también pidió una investigación federal. NTD no ha investigado de forma independiente las acusaciones. Nos pusimos en contacto con el gobierno de Biden para pedirle comentarios, pero no recibimos respuesta de inmediato.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el programa de menores centroamericanos de la era Obama necesita reformas. Respondió eso a una pregunta sobre las declaraciones del enviado especial de Biden el martes. Estamos aquí para también platicar sobre la necesidad y los esfuerzos por parte de la Casa Blanca de crear vías legales para la migración, para que las personas no tengan que utilizar vías irregulares y tan peligrosas. Jen Psaki dijo que cree que se refería al programa de menores centroamericanos. El expresidente Trump le puso fin en 2017 y Biden lo restableció en marzo. Esa es una medida para que los niños puedan aplicar desde el país y no tomen el viaje traicionero. Pero también creemos que tiene que haber reformas en todo el proceso, hacerlo más eficiente, más eficaz cuando las familias, cuando los niños vienen a la frontera. El mes pasado, el Departamento de Estado dijo que está intentando reabrir el programa en 2 fases. Primero, procesarán las solicitudes elegibles que se cerraron cuando el programa se terminó en 2017 y luego empezarán a aceptar nuevas solicitudes. Y regresando, hablaremos de una demanda de Florida en contra de la administración Biden y de las nuevas medidas para frenar el control de los gigantes tecnológicos. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Florida es la capital de los cruceros en el país. El estado cuenta con 3 de los puertos más activos del mundo y ahora está demandando al gobierno de Biden para reabrir la industria de los cruceros. Aquí los detalles. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el jueves, para ser claros, ninguna ley federal autoriza a los CDC imponer indefinidamente un cierre a nivel nacional de toda una industria. DeSantis dijo que esta regulación se basa en muy poca evidencia y datos. La demanda pide al tribunal que impida a los CDC y al Departamento de Salud y Servicios Humanos imponer la orden de navegación condicional. Los CDC dijeron que la industria de los cruceros reabriría eventualmente, pero que mantendrán la orden por ahora. El CEO de Norwegian Cruise Line señaló que los CDC tratan a industrias similares de forma diferente. Los CDC no cerraron desde hace más de un año. No conozco ninguna otra industria que haya sufrido a manos de cualquier otra agencia federal como la nuestra. Si el tribunal no anula la orden de navegación condicional, según la demanda, cerca de 160,000 residentes de Florida, cuyo sustento depende de la industria de los cruceros, podrían perderlo todo. Según se informa, la industria de cruceros de Florida perdió $3.200 millones en actividad económica durante los primeros 6 meses de la pandemia. Y hasta la fecha, más de 6,000 ex empleados de cruceros solicitaron el subsidio por desempleo del Estado. Del Río dijo que es injusto que el sector de los cruceros tenga que seguir unos requisitos tan estrictos, mientras que otros no lo hacen. Todo el mundo a bordo tiene que seguir estos protocolos basados en la ciencia, muy estrictos, así que no hay necesidad de todo este sinsentido, de presentar informes diarios. ¿Acaso los hoteles informan a diario? ¿Las aerolíneas informan a diario? Nadie lo hace. El gobernador DeSantis señaló que los cruceros reanudaron en otros países, lo cual significa que algunos americanos viajarán en cruceros a pesar de todo, solo que no fuera de Florida. Según el Associated Press, los líderes de la industria dicen que no han habido nuevos brotes vinculados a sus barcos. DeSantis dijo que esta demanda es para proteger a los floridanos de la extralimitación del gobierno. El republicano dijo creer tener una buena posibilidad de ganar el caso. Se conocen más detalles sobre el nuevo plan de gastos del presidente Biden. Sustituiría los subsidios a las empresas de combustibles fósiles por incentivos para la energía limpia. Aquí tenemos la información. El nuevo plan fiscal del presidente Joe Biden exige eliminar los subsidios a las empresas petroleras y del gas para reemplazarlos con incentivos para las energías limpias. Un informe del Departamento del Tesoro sobre el plan fiscal Made in America de Biden afirma que eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles aumentaría los ingresos del gobierno en más de $35,000 millones en los próximos 10 años.
El informe no especifica cuáles serían las exenciones fiscales, pero afirma que las subvenciones socavan la lucha contra el cambio climático. También dice que los subsidios socavan la independencia energética de Estados Unidos a largo plazo, aunque no da más detalles sobre esta afirmación. El expresidente Donald Trump fue un firme defensor de la expansión de la producción nacional de combustibles fósiles como camino hacia una mayor independencia energética. Bajo su mandato, Estados Unidos se convirtió en un exportador neto de productos petrolíferos. El Tesoro dice que el principal impacto de la eliminación de los subsidios sería en las ganancias de las principales compañías de petróleo y gas, y tendría poco impacto en los precios del gas o de la energía para los consumidores estadounidenses. Es probable que el plan encuentre una fuerte resistencia por parte de la industria del petróleo y el gas. El Instituto Estadounidense del Petróleo dijo la semana pasada que el plan de Biden equivale a nuevos impuestos a los perforadores de petróleo y gas, y socavaría la recuperación económica y pondría en peligro los empleos bien remunerados. Los incentivos de Biden para las energías limpias incluyen una prórroga de 10 años del crédito fiscal a la producción y del crédito fiscal a la inversión para la generación de energías limpias como la eólica y la solar. La Comisión Federal de Comercio y varios estados están tomando medidas contra las grandes empresas tecnológicas. Esta semana tomaron nuevas medidas para frenar el poder de las compañías de redes sociales. Aquí están los detalles. Varios estados están tomando nuevas medidas para limitar a los gigantes tecnológicos. El Senado de Texas aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las plataformas de redes sociales discriminar a los usuarios por sus opiniones políticas. Este abarca a empresas con más de 100 millones de usuarios mensuales. El senador estatal republicano Brian Hughes, patrocinador del proyecto de ley, dijo: "Un pequeño grupo de personas en San Francisco no puede dictar la libertad de expresión para el resto de nosotros". Ese proyecto de ley se dirige ahora a la Cámara de Representantes de Texas. Hughes dijo que espera que se convierta en ley pronto. Fuera de Texas, el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, anunció una investigación sobre los gigantes tecnológicos. Esta pretende averiguar si están restringiendo el acceso a los puntos de vista conservadores. El fiscal dice que las empresas pueden estar manipulando el contenido sin revelar sus acciones, y eso podría ser perjudicial e injusto para los consumidores. Rokita ha criticado en otras ocasiones la censura en las redes sociales. Twitter lo censuró por una publicación que hizo sobre las elecciones de 2020 en el día de San Valentín. Twitter adjuntó una etiqueta al post diciendo que podría conducir a la violencia. Y a nivel federal, la Comisión Federal de Comercio se pronunció sobre una demanda antimonopolio contra Facebook. La agencia y un grupo de estados se opusieron a la desestimación de la demanda que acusa a Facebook de comprar o hundir a su competencia. Los estados y el gobierno federal presentaron 5 demandas contra Facebook y Google el año pasado. Las demandas alegan tanto censura política como prácticas monopólicas. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció que levanta las restricciones del virus que quedaban en el estado. La medida permitirá a las empresas volver a un nivel de normalidad. Kemp señaló cómo las pequeñas empresas están atravesando dificultades y dijo que los georgianos no pueden soportar otro año de cierre de la economía. El gobernador también dijo que eliminará la prohibición de reunirse, los requisitos de quedarse en su casa y los requisitos de distanciamiento social para bares, restaurantes y otros lugares de negocios. El Estado tampoco permitirá que las fuerzas de seguridad cierren un negocio u organización por no cumplir con las órdenes ejecutivas del Estado. En su lugar, el Estado emitirá orientaciones recomendadas en una lista fácil de usar. Kemp es también el último gobernador en rechazar los pasaportes de vacunas. La secretaria de Comercio de Estados Unidos dijo a la prensa que los aranceles impuestos por la administración Trump sobre el acero y el aluminio fueron algo bueno. También insinuó que podría usarlos para competir con China. Veamos sus declaraciones. Ustedes saben que los aranceles de la sección 232 sobre el acero y el aluminio, de hecho, ayudaron a salvar puestos de trabajo estadounidenses en las industrias del acero y el aluminio. Planeo usar todas las herramientas que tengo, tan agresivamente como sea posible, para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses de las prácticas chinas injustas. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo que las acciones comerciales del régimen chino son competitivamente desleales, coercitivas y deshonestas. Raimondo sugirió usar los aranceles para nivelar el campo de juego y señaló que cuando el campo de juego es igual, nadie puede superar a los Estados Unidos.
Su declaración marca un raro punto de acuerdo con las políticas de la administración Trump. Desde marzo de 2018, el entonces presidente Donald Trump impuso un arancel del 25% sobre el acero y otro del 10% sobre las importaciones de aluminio. También impuso aranceles a productos chinos por valor de $50.000 millones. El Departamento de Comercio está revisando actualmente la política sobre China. El exgobernador republicano Eric Greitens dijo que adoptará una postura de línea dura contra el Partido Comunista Chino, esto es si Missouri lo elige para el Senado de Estados Unidos en 2022. Greitens declaró a The Epoch Times que el régimen chino debe rendir cuentas por encubrir los orígenes de la pandemia y por favorecer la propagación mundial de la enfermedad. El exgobernador también se comprometió a hacer frente a la actual persecución de grupos religiosos por parte del régimen comunista. Mencionó el genocidio de la minoría étnica uigur y la persecución del grupo espiritual Falun Dafa. El candidato ratificó el enfoque del expresidente Trump con respecto a China y dijo que continuaría con la agenda de Trump, America First, si es elegido. Dijo que la gente debe reconocer que el Partido Comunista Chino ha asesinado más que cualquier otra organización en la historia. También mencionó su experiencia personal con las tácticas del régimen durante un viaje universitario a China. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, organizó un debate con el empresario de Silicon Valley, Peter Thiel. La discusión se centró en China, los gigantes tecnológicos y las amenazas que plantea el Partido Comunista. Mayra Jaime de NTD tiene los detalles. Ambos hablaron de cuestiones importantes que afectan el sector de alta tecnología estadounidense y a la seguridad nacional. Se centraron en las amenazas que el Partido Comunista Chino representa para Estados Unidos y en cómo el régimen comunista utiliza a los gigantes tecnológicos para socavar a Estados Unidos. Thiel, que también forma parte del Consejo de Administración de Facebook, sugirió que muchas empresas tecnológicas y universidades estadounidenses desempeñaron un papel en el crecimiento militar de China. Un caso concreto que mencionó fue cuando Google se negó a trabajar con el ejército estadounidense en tecnología de inteligencia artificial, pero sí estaba dispuesto a trabajar con empresas privadas chinas. Comprender la dinámica de funcionamiento de un régimen comunista puede ser complejo y lleno de matices. Thiel dijo que en un país comunista lo civil y lo militar a menudo se confunden. También destacó la desproporcionada cantidad de estudiantes chinos que estudian en Estados Unidos en comparación con los estadounidenses que estudian en China, así como la forma en que muchas universidades estadounidenses hacen la vista gorda ante el espionaje chino. Sugirió que se investigue el flujo de dinero chino que entra en las universidades. Thiel preguntó a Pompeo si cree que Estados Unidos entiende bien la lucha por el poder en China. Los expertos en China dicen que el control político del dictador chino Xi Jinping es más frágil de lo que el régimen proyecta. Pompeo, que fue jefe de la CIA y secretario de Estado en la administración Trump, se mostró cauto a la hora de sacar conclusiones. Citó la caída del muro de Berlín y de cómo nadie vio venir el colapso de la Unión Soviética hasta el momento en que ocurrió. Pompeo no tuvo reparos en subrayar las amenazas que supone el Partido Comunista Chino. Hizo hincapié en que no se trata de un país que nos amenaza. Dijo que lo hace el Partido Comunista y que no debemos avergonzarnos de hablar de este hecho. Regresamos contigo, Eduardo. Un abogado de Texas presentó el martes una demanda contra la empresa de cigarrillos electrónicos Juul por marketing engañoso. Un abogado de Texas demandó a la empresa de cigarrillos electrónicos Juul y a sus ejecutivos por apuntar a los jóvenes con un marketing engañoso. Un comunicado de la oficina del abogado afirmó que los dispositivos de vaping de Juul están diseñados para parecer de alta tecnología y atraer a los jóvenes, e incluso vienen en sabores aptos para niños como el mango y la menta fresca. En una respuesta por correo electrónico a NTD, Juul dijo que está cooperando con abogados, funcionarios de salud y otros para ganar su confianza. Juul redujo su oferta de productos, dejó de hacer publicidad y presentó una solicitud de producto de tabaco previa a la comercialización ante la FDA. Al entrar en el sitio web de Juul, se pregunta primero a los visitantes si son mayores de 21 años. Si el visitante no lo es, se le redirige a un sitio de prevención del tabaquismo. El fiscal del condado de Harris también demandó a Altria, un gigante de los cigarrillos que posee el 35% de Juul. La demanda alegó que Altria desempeñó un papel clave en ayudar a las tácticas de marketing de Juul. La mayoría de las personas son diestras. Ahora, un reciente estudio sugiere que los perros, los mejores amigos del hombre, son más propensos a ser diestros también.
Un análisis de 18.000 perros en Reino Unido reveló que casi el 75% tenía una pata preferida a la hora de agarrar la comida. Al igual que los humanos, los investigadores descubrieron que los perros también tienen preferencia por su lado derecho. Alrededor del 60% de los perros con una pata preferida se inclinaban por la derecha. Esto contrasta con la raza humana, donde el 90% de la población es diestra. Los datos proceden de la encuesta Test Your Pet de la BBC. En ella, se pidió a los dueños de perros que se colocaran una golosina dentro de un tubo y observaran cómo su mascota intentaba agarrarla. La prueba se repitió 3 veces. Los investigadores de la Universidad de Lincoln afirmaron que tener un lado preferido, un fenómeno conocido como lateralización, es beneficioso, ya que hace que los animales sean más eficientes en las tareas. También observaron que las hembras son más propensas a ser diestras que los machos y que los perros más mayores tienden a preferir la pata derecha más que los jóvenes. Pero la condición de zurdo sigue siendo minoritaria. Los estudios demuestran que solo el 10% de los humanos son zurdos, pero aquí cerca del 40% de los perros eran zurdos. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Y ahora les dejamos una actualización del virus del PSC alrededor del mundo. Colorado informó el martes de sus 2 primeros casos de la variante brasileña del virus PSC. Los 2 casos son residentes del condado de Boulder y el Departamento de Salud Pública del estado dijo que al momento se desconoce el historial de viajes de ambas personas. El departamento dijo que está investigando posibles exposiciones y también realizando un rastreo de contactos. Los funcionarios de salud de Estados Unidos identificaron la variante brasileña por primera vez de viajeros que llegaron a Japón desde Brasil a fines de enero. Hasta la fecha se han encontrado al menos 356 casos de dicha variante en 25 estados del país. No vamos a aceptar esta política de quedarnos en casa, de cerrar todo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó este miércoles su oposición al bloqueo y a las medidas de restricción luego que el país alcanzara su peor número diario de muertos debido a la pandemia. Este virus, como otros, llegó para quedarse y permanecerá toda la vida. Es prácticamente imposible erradicarlo. ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? El martes, el Ministerio de Salud de Brasil informó un récord diario de cerca de 4.200 muertes. Las autoridades de Sao Paulo dijeron el miércoles que comenzarán a abrir unas 600 nuevas tumbas por día. Mientras tanto, en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció este miércoles nuevas restricciones a diversas actividades y a la circulación de personas para hacer frente a la segunda ola de COVID en el país. Vamos a redoblar los cuidados y la vacunación en los próximos meses. Entre las nuevas restricciones vigentes desde el próximo viernes hasta fin de mes incluyen la prohibición de circulación a partir de medianoche. En las zonas con mayor riesgo de contagio se prohibieron las actividades sociales y se limitaron las reuniones sociales y actividades deportivas. La medida suspende también la actividad en casinos y discotecas y los restaurantes y bares deberán cerrar a partir de las 11 de la noche. Las medidas anunciadas este miércoles suponen la primera marcha atrás que da Argentina desde que comenzó a flexibilizar las duras restricciones establecidas a mediados del año pasado. España forma parte de los países europeos que limitaron la aplicación de la vacuna AstraZeneca solo para las personas mayores de 60 años. La decisión fue tomada tras las preocupaciones que surgieron luego que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, dijo que AstraZeneca debería mencionar que los coágulos de sangre podrían ser un efecto secundario poco común en su vacuna. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el miércoles esta medida. Es que con la información disponible, a fecha de hoy y por principio de precaución, se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Otros países europeos que adoptaron medidas similares fueron Francia, Italia, Alemania y Holanda. El último informe del FMI colocó a Venezuela como el país más pobre de América y un alcalde chavista desató la indignación por colocar carteles en las viviendas de los venezolanos infectados con el virus del PSC. Veamos los detalles. El Fondo Monetario Internacional colocó a Venezuela como el país más pobre de América Latina en su último informe actualizado.
Se estima que el PBI per cápita de Venezuela este año será de $1.541, un ingreso mensual de $128.41 por cada venezolano. El indicador nominal por primera vez está por debajo de Haití, para el cual se prevé un ingreso per cápita de $1.943 según el informe. El FMI pronostica que Venezuela tendrá la peor caída del PBI en el continente con un 10% y se prevé una caída del 5% para el 2022. Aunque el régimen de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de la quiebra del país, la economía venezolana ya venía en picada desde 2013, antes de que Washington sancionara a Petróleos de Venezuela en 2019. Y este miércoles, un alcalde chavista fue objeto de críticas por marcar las viviendas de los venezolanos infectados con el virus del PSC. Toda la vivienda donde tengamos pacientes COVID, aquí está, alerta pues, a cuidarnos por nuestra salud. La conciencia es la mejor vacuna para todos. El comisionado de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Humberto Prados, denunció que el alcalde Adrián Duque amenazó a la población con quitarles el beneficio de alimentación si retiran los carteles. Mientras tanto, la ONG Funda Redes acusó al alcalde de cometer acciones discriminatorias que violan los derechos de los venezolanos. Hace casi 2 años que el fuego arrasó una de las estructuras más emblemáticas del mundo. El 15 de abril de 2019, el mundo vio con horror cómo se derrumbaba la aguja de Notre Dame. Lo que tardó 182 años en construirse desde 1163 fue destruido en gran parte en unas pocas horas. Gran parte de la estructura de la catedral permaneció intacta a pesar de las llamas. Desde entonces, personal dedica gran parte de su tiempo a asegurarse de que siga así. El enorme techo abovedado de la iglesia se sostiene actualmente con pilares de madera por si las piedras ceden. Se espera que los trabajos para reconstruir el techo y la aguja comiencen a finales de este año. Se recaudaron más de $1.000 millones de 150 países para restaurar el querido edificio. Y en Chile, un grupo de investigadores descubrió los restos de un nuevo mamífero de hace aproximadamente 74 millones de años. Echemos un vistazo. Un grupo de investigadores internacionales halló restos fósiles de un nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena. Los restos, con una antigüedad de entre 74 a 72 millones de años, consisten en una mandíbula con 5 dientes y un diente molar del maxilar de pequeño tamaño y fueron descubiertos en rocas de la formación Dorotea y pertenecen al Cretácico Superior, el último periodo de la era Mesozoica, también conocida como era de los dinosaurios. El hallazgo, divulgado este miércoles en la revista Scientific Reports del grupo Nature, fue bautizado con el nombre de Oreterium Zen, bestia de 5 dientes, y fue obtenido tras varias prospecciones paleontológicas en el Valle de las Chinas, en Magallanes, según lo detalló la Universidad de Chile, uno de los centros que lideró el proyecto, junto con otras casas de estudio chilenas, argentinas y brasileñas. Este descubrimiento da continuidad al hallazgo del primer mamífero del Mesozoico chileno, denominado Megalodon baikashkenke, que tuvo lugar en 2020. En América del Sur se han hallado restos de dinosaurios desde el siglo XIX, sin embargo, los primeros restos óseos de mamíferos de esta misma edad geológica fueron encontrados a inicios de la década de 1980 en la Patagonia Argentina. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Debido a que se cree que el régimen chino no reportó la cifra real de víctimas del virus, el número real de muertos por coronavirus en Wuhan sigue siendo un misterio. Las cifras oficiales del régimen dicen que hasta el pasado mes de abril, cerca de 39.000 personas murieron a causa del virus en toda China. Pero acontecimientos recientes en Wuhan sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor. El domingo pasado tuvo lugar una fiesta tradicional china para conmemorar a los muertos. Videos e imágenes en internet muestran a los cementerios de Wuhan repletos de personas. Los lugareños dicen que esto es muy inusual. Junto a imágenes, un tuit dice: "Hoy la gente de Wuhan empezó a barrer las tumbas. Uno de los cementerios está densamente repleto de nuevas tumbas y hay gente de luto por todas partes". Mr. Chi, residente de Wuhan, dijo a la edición en chino del Epoch Times que los cementerios de Wuhan abrieron 10 días antes para el acondicionamiento de las tumbas este año, pero aún así ocurrieron atascos todo el tiempo. Dijo que nunca vio tantas personas acudiendo al lugar.
La prensa china informó que este año hubo 320.000 personas que visitaron los cementerios de Wuhan en torno al Día de la Memoria. Los datos del Departamento de Asuntos Civiles del régimen también pueden arrojar algo de luz sobre la cuestión. Las cifras oficiales muestran que durante el primer trimestre de 2020, más de 150.000 personas desaparecieron de la lista de beneficios de pensiones de la provincia. Pero antes de eso, el número fue creciendo durante más de 20 años consecutivos. Los funcionarios se negaron a explicar este descenso. Al mismo tiempo, al parecer, prohíben a los medios de prensa y a los periodistas ciudadanos que recojan datos sobre los funerales. Taiwán se dispone a realizar nuevos ejercicios militares ante las agresiones del Partido Comunista Chino. Esta vez el escenario imaginado es una invasión china a finales de año. El Ministerio de Defensa de Taiwán dio a conocer los detalles de los ejercicios militares anuales de este año. Dice que el ejército de Taiwán tendrá en mente una inminente invasión china. En los ejercicios también participarán 8 veces más soldados en comparación con el año pasado. La preocupación se debe a una escalada de las agresiones militares chinas. Este año, el régimen comunista realizó su mayor incursión militar en la zona aérea de la isla. A Taiwán también le preocupa el rápido desarrollo militar del PSC. El mes pasado, un simulador de guerra del Pentágono estadounidense predijo que Estados Unidos perdería rápidamente en una guerra contra China. Es decir, si Estados Unidos interviniera en una invasión china a Taiwán. Estados Unidos no tiene vínculos diplomáticos oficiales con Taiwán, pero la ley estadounidense exige que Washington suministre a la isla medios para su propia defensa. El Partido Comunista Chino decreta a Taiwán como parte de su propio territorio y prometió unificarla por la fuerza. Taiwán, por otro lado, tiene su propio gobierno elegido democráticamente, su propio ejército y su propia constitución. El miércoles, el ministro de Defensa de la isla anunció que los ejercicios militares se llevarán a cabo en abril y en julio. Las maniobras consistirán en combates en la playa y en la ciudad. Participarán unos 8.000 soldados. Esto supone un aumento de 8 veces más con respecto al año pasado. Otros ejercicios incluirán probablemente el manejo de aviones de combate y el disparo de misiles. Taiwán no dio a conocer el lugar exacto de los ejercicios. Asimismo, el miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla dijo a los periodistas: «Lucharemos en la guerra si es necesario luchar en la guerra. Nos defenderemos hasta el último día». Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.